Hola banda, antes de empezar solo quiero mencionar que esta teoría no es de mi autoría y por ende no me pertenece, así que créditos a su respectivo creador que es Storyloverben, les dejaré el link de la historia y del perfil del creador para que le den amor jeje, ya como última aclaración esta historia fue traducida del inglés al español por mí así que, sin nada más que decir disfruten. Dos arañas en una red. Capítulo 14. Historia extra. 3 MJ y 2 bebés. Mer y Jane Watson, técnicamente de tierra, 65, aunque ella no lo sabía, ya no podía negárselo a sí misma, todo este lugar era completamente irreal. No me malinterpreten, claro, podría haberse acostumbrado al hecho descabellado de que su mejor amiga, y una de sus compañeras de banda, Gwen Stacy, fuera una superheroína que podía pegarse a las paredes y balancearse por la ciudad. Pero todo esto. Otras dimensiones llenas hasta el borde con Spider-Personas alternativas que coincidencialmente estaban hechas como en un 90% de diferentes versiones de Peter Parker de todas las personas. Y el resto lleno de versiones de Gwen, y un tipo llamado Miles. Eso era otro nivel de rareza. Vamos Mary Jane. Tu mejor amiga literalmente puede gatear por las paredes y tú saliste en una cita con un tipo de un mundo diferente. Contrólate chica y recuerda actuar con naturalidad. Cerrando los ojos, MJ sacudió un poco la cabeza y suspiró, antes de abrirlos de nuevo, mientras miraba a su alrededor, decidiéndose a alejarse de, bueno, lo que sea de lo que Betty estuviera charlando con el Spider-Buggy parlante, y Dios, ¿no era eso raro de ver, y mucho menos pensar en ello? Y tal vez intentar encontrar a Gloria Gwen. Alejándose del coche parlante en el que se apoyaba, MJ miró a Betty, quien casi estaba abrazando al Spider-Buggy, mientras Murderface se sentaba a lamerse junto a ella, y forzó una sonrisa fácil bien entrenada en su rostro. Hey Bets. Voy a buscar a Gwen y Glory. ¿Estás bien aquí? Betty hizo una pausa para mirarla desde detrás de sus gafas, antes de asentir medio distraídamente y volver su atención al coche parlante, quien, por el sonido de su acento británico, estaba cada vez más alarmado por el hecho de que estaba siendo agresivamente abordado por la guitarrista principal de las Mary Janes, quien en ese mismo momento estaba intentando y fracasando en convencer al coche de que regresara con ellas a su mundo. Aunque suene sorprendente, el coche Spider británico parlante no era lo más extraño que Mer y Jane había visto hoy. De hecho, Mer y Jane ya había visto hasta ahora un tipo, otro Peter, supuso por el traje que era similar al que había usado en una cita anterior, con 6 brazos, a un hombre vestido como una mezcla rara entre un Capitán América blanqueado y Spider-Man con cambio de género, a un hombre con un traje azul con la letra 4 en el pecho usando una bolsa de papel marrón en la cabeza, 2 Spider cerdos hablando con un Spider gato, a un tipo gordo con un traje de Spider con las palabras Peter Parker. Spider-Man brillando en su pecho, y a un Spider-Man que no llevaba nada más que una máscara y ropa interior. Y esos pocos eran solo los que estaban mirando directamente en ese momento. Tal vez si fuera otra persona, este sería el punto exacto en el que tendrían una crisis mental de algún tipo, después de ver toda la locura que estaba sucediendo justo ante sus ojos. MJ mentiría si dijera que la situación actual no la estaba asustando ni siquiera un poquito, porque casi con certeza lo estaba. Solo porque Mer y Jane se había acostumbrado a la idea de que Gwen era Spider-Woman no significaba que de repente fuera inmune a darse cuenta de la locura de estas cosas. Después de todo, había tenido mucho tiempo antes de obtener la confirmación de que Gwen era Spider-Woman para procesar el hecho, con lo mucho que sospechaba de la identidad secreta de Gwen de antemano. Ahora, Ahora era honestamente una maravilla que Mer y Jane pudiera siquiera ocultar cuánto la estaba asustando todo lo que estaba viendo, también cómo lo estaba haciendo. Eran momentos como estos en los que le daba gracias a Dios por todas esas clases de actuación a las que su madre solía llevarla cuando era pequeña. Es cierto que habían sido parcialmente para escapar de su padre, pero Mer y Jane había llegado a amarlas. Claro, Mer y Jane siempre había preferido los papeles de canto, le había encantado especialmente interpretar a Ariel en la obra de La Sirenita, pero no era como si esas otras clases de actuación no hubieran sido muy útiles, como le habían estado demostrando los últimos meses y especialmente hoy. Toda esta locura en la que estaba metida ahora mismo ciertamente no era en absoluto lo que esperaba ver cuando se despertó esta mañana, aunque, por otro lado, Mer y Jane había tenido una semana extraña, así que no debería sorprenderla. ¿Semana extraña? Eso es quedarse corto, murmuró Mer y Jane para sí misma.
Demonios, han sido un par de meses extraños, resopló suavemente, sacudiendo la cabeza mientras se abría camino entre la multitud de personas araña, pasando junto a una morena de pelo largo con un traje rojo con un símbolo de araña blanco que estaba charlando con un tipo que, extrañamente, iba vestido como su disfraz de Halloween de hace 2 años, y un Spider-Man con armadura plateada que estaba intentando ligar con una mujer asiática vestida de blanco y negro. Detrás de ellos, estaba de pie una mujer de pelo blanco vestida con un catsuit negro que dejaba ver una cantidad excesiva de escote y cuyo truco parecía ser un cruce entre arañas y gatos. Dicha dama gato araña estaba en ese momento hablando con un Spider-Man que, por alguna razón, también llevaba una larga capa roja. Fragmentos de sus conversaciones llegaron a sus oídos mientras pasaba caminando. Mira, en realidad soy un clon femenino de Pete. ¿Un clon, eh? Sé lo que se siente. Sí, tengo toda una compañía y todo. Por favor no me hables. No voy a mentir, esa capa se ve perfectamente ridícula en ti. Sí, muchas gracias Felicia. Mer y Jane, sin embargo, intentó ignorarlos a todos, decidiendo que lo mejor era ignorarlos tanto como fuera posible. Cuanto más se separaba de la locura que la rodeaba, mejor. Deteniéndose para ponerse de puntillas un poco, MJ intentó ver si podía encontrar a Glory Gwen, bueno, a su Gwen al menos. Dios sabe que sería difícil distinguirla de las otras Gwens en este lugar si su Gwen no hubiera decidido dejar la máscara y usar esa diadema que Betty le regaló por Navidad mientras Gwen estaba en prisión, que MJ sabía a ciencia cierta que la rubia baterista odiaba, no es que Gwen Sen dijera nada. Mientras Mary Jane sí vio a algunas Gwens, se sintió decepcionada al descubrir que ninguna de las que vio estaba sin máscara y usando el regalo de Betty, así que lamentablemente no hubo suerte. Sin embargo, finalmente vio a Glory, que estaba bebiendo algo tranquilamente de una taza, sentada rodeada por un par de spiders vestidos de forma extraña. Mientras Mary Jane se acercaba, vio que eran 4 para ser exactos, rodeando a Glory mientras ella prácticamente los interrogaba. Un Spider-Man, que llevaba un monóculo de forma extraña, parecía sacado de un mundo steampunk, con su muñeca sosteniendo algún tipo de dispositivo mecánico de dardo de cuerda, mientras fumaba una pequeña pipa por la abertura de su máscara. A su lado estaba otro Spider-Man de aspecto shakespeariano, vestido como si fuera del siglo XVII, mientras detrás de él estaba de pie un Spider-Man vestido con una antigua armadura griega o romana. A sus pies había unas grandes vasijas de aspecto griego antiguo con dibujos de guerreros luchando contra leones, de las cuales rellenaba una simple taza de lo que MJ supuso que era vino. Dios, puedo oler esa cosa desde aquí. Del grupo, el único Spider-Man de aspecto normal parecía ser el que estaba sentado a la derecha de Glory. Su traje no era diferente al Peter que MJ había llegado a conocer las últimas semanas, menos las líneas negras en el traje de su Peter y el hecho de que las alas de telaraña de este Spider-Man parecían estar permanentemente extendidas. Glory, vio MJ, le estaba haciendo preguntas directamente a ese Spider-Man de aspecto normal entre sorbos de lo que fuera que estaba bebiendo ese vino. Así que espera, los niños en los 60 solían pasar el rato en tiendas de dulces. Por supuesto, ¿dónde más se reunirían? Glory parpadeó asombrada. Wow, eso es tan raro. Luego se giró y vio a Mer y Jane acercarse, sus ojos se iluminaron. MJ. Los 4 spiders se giraron hacia ella, al igual que un par de otros spiders en las cercanías, como una araña, que parecía ser una niña pelirroja de 10 años con coletas y armadura infantil azul, que tenía una mirada boquiabierta y con los ojos muy abiertos al ver a MJ, antes de salir corriendo. Glory se giró hacia los 4 spiders, agitando la mano en dirección a Mer y Jane. Bien, perdón por eso. Permítanme presentarles a una de mis mejores amigas, Mer y Jane Watson. Mer y Jane, conoce a Peter Parker, el Spider-Man de 1962, señalando al Spider-Man de aspecto normal, cuyos ojos blancos se habían abierto cómicamente, antes de girarse hacia el Spider-Man de aspecto de 1500, Peter Parker, la araña de 1602, luego señaló al Spider de aspecto steampunk, Peter Parker, el Spider-Man de 1889, y por último señalando al Spider con armadura antigua, y por último, pero no menos importante, Ptolomeo bla bla bla. Todo lo que necesitas saber es que es más comúnmente conocido como Caesarion, el araña de Roma, del 30 AC. Glory se inclinó hacia MJ, como para susurrarle un secreto emocionante al oído mientras asentía en dirección al Spider acorazado. No es broma por cierto, pero sus padres son en realidad Cleopatra y Julius Caesar.
Mer y Jane parpadeó ante los 4 Spider-Man, completamente insegura de qué decir. Honestamente, no debería sorprenderse de que Glory hubiera gravitado hacia los Spiders de historia, conociéndola. Aunque Glory no publicitaba el hecho muy a menudo, Mer y Jane sabía que Glory era en privado una gran aficionada a la historia y fan, así que MJ no estaba completamente sorprendida de ver que la otra chica estaba interesada en conocer a Spiders de otras épocas. Aún así, esa presentación no dejaba mucho espacio para iniciar una conversación. Afortunadamente, MJ no tuvo que preocuparse mucho ya que el que rompió la tensión sería de hecho el Spider-Man normal, todavía con los ojos muy abiertos, que se quedó mirándola, y que finalmente tartamudeó. ¿Y eres Mer y Jade Watson? ¿La sobrina de Anna Watson? Mer y Jane lo miró, confundida, sí. ¿Conoces a mi tía? Él miró hacia abajo, murmurando, ese sí. Anna Watson en mi mundo es mi vecina. Ella y la tía May han estado intentando juntarme con su sobrina. Mer y Jane podía notar que él estaba avergonzado. Si tuviera que adivinar, probablemente había intentado evitar encontrarse con la ella de su mundo. Ella probablemente habría hecho lo mismo si su mamá intentara juntarla o presentarle a algún chico. Dándole palmaditas en el hombro, Mer y Jane lo consoló. Bueno, tigre, aunque no sé cómo es esa otra yo, creo que si le das una oportunidad, podrías tener suerte. El Spider-Man Steampunk asintió, saliendo una bocanada de humo de su pipa. Bien dicho, Lady Watson. Junto a él, Caesarion se cruzó de brazos y dijo algo en un idioma que MJ no entendió. El Spider-Man Steampunk respondió en el mismo idioma, Latín estaba adivinando MJ, lo que llevó a Caesarion a dar una respuesta corta y a sentir. El Spider-Man Steampunk se volvió hacia ellos, carraspeando. Parecería que el joven Caesarion también está completamente de acuerdo. Mer y Jane inclinó la cabeza. ¿Estabas traduciendo para él en latín o algo así? El Spider-Man Steampunk negó con la cabeza. Veo que captó el idioma. Quizás está familiarizada con él. En cuanto a su pregunta, me temo que no. El joven Caesarion simplemente estaba pidiendo una aclaración sobre algunas de las palabras que dijo. Mer y Jane no sabía exactamente cómo responder a eso, así que simplemente asintió, aunque Glory miró al Spider británico de forma extraña. Espera, ¿entiende inglés? Pensé que habías dicho que no podía hablarlo. El Spider-Man Steampunk la miró desde arriba y resopló, antes de negar con la cabeza. No, bueno, al menos no del todo. Últimamente he estado intentando enseñarle inglés, verá, y aunque ha logrado avances notables en la comprensión del idioma cuando se habla, me temo que ha tenido dificultades cuando se trata de hablarlo realmente. Por supuesto, me estoy esforzando por corregir esto. Glory entonces miró a Caesarion, casi salivando, como si acabara de surgir una nueva oportunidad en su puerta. Glory, pensó MJ, probablemente no estaba feliz por el hecho de que el Spider-Man Steampunk tendría que traducir todo, así que sin duda estaba encantada de que acabara de volverse más fácil. MJ honestamente temió saber qué iba a empezar a preguntarle Glory al Spider romano, sintiéndose inmediatamente mal por el pobre chico. Aún así, MJ se quedó por unos minutos, solo escuchando todas las preguntas de Glory a los Spider-Man victoriano y romano, el Spider-Man de los 60 y el Spider-Man de 1602 se habían ido a pastos más nuevos, antes de que por el rabillo del ojo de MJ, viera a su Gwen, usando esa ridícula diadema de pinchos, mientras estaba hablando con alguna Spider femenina, que no estaba enmascarada. Saludando rápidamente a Glory y a los dos Spider-Man y deseándoles adiós, Mer y Jane se dirigió hacia Gwen y la Spider-Girl con la que estaba. Para sorpresa y diversión de Mer y Jane, vio que las dos mujeres se estaban abrazando. O mejor dicho, la otra Spider estaba abrazando a Gwen y Gwen estaba devolviendo el gesto. Cuando las dos se soltaron, MJ vio que la otra chica parecía tener su edad, si acaso un poco más joven. Mer y Jane, como persona a la que generalmente no le importaba mucho el género al buscar relaciones, no podía negar que la morena de pelo corto era bastante atractiva. Sonriendo mientras caminaba hacia las dos, Mer y Jane les gritó. Gwencent. MJ notó vagamente que la morena se ponía rígida, pero su atención en ese momento se centró más en Gwen, que estaba intentando disimular lo mortificada y repentinamente incómoda que estaba. La sonrisa de MJ se hizo más amplia, preguntándose cada vez más cuál era exactamente la relación entre las dos mujeres frente a ella, aunque admitiría que ya había comenzado a especular al respecto. La pálida Gwen, intentando y fracasando en actuar casualmente, preguntó. Hey, MJ. ¿Qué pasa? Mer y Jane se encogió de hombros, no mucho.
Betty está con ese coche parlante, creo que lo está convenciendo de que vuelva con nosotras, asintió con la cabeza hacia la dirección de Betty, y Glory está mirando por donde los speeders de historia. Quería ver qué hacías. Los ojos de MJ se dirigieron a la morena congelada y escandalizada, asintiendo en su dirección. ¿Quién es tu amiga? Esta Mayday. Gwen empujó a la otra chica hacia adelante, estábamos solo, charlando. Bueno, encantada de conocerte. Mer y Jane le dio una sonrisa a la chica, ofreciéndole la mano a la adolescente. La morena, por otro lado, que Mer y Jane supuso que debía ser muy tímida, simplemente se quedó mirando la mano ofrecida durante unos segundos, antes de que otro empujón de Gwen la trajera de vuelta a la realidad. Ese sí, tú también. Le dio la mano lo más rápido posible antes de apartarse, igual de rápido. Sí, pensó MJ, definitivamente tímida. Así que, Mer y Jane comenzó, esperando romper la incomodidad, inclinando la cabeza mientras miraba a la morena, que parecía enraizada en el lugar. Mayday. Ciertamente, MJ miró de arriba abajo a la otra chica. Te queda, supongo. Inclinando la cabeza, ¿es ese tu nombre real aunque sea o es como un apodo? Porque para mí suena un poco a apodo. Sin embargo, Mayday simplemente continuó mirándola como un ciervo atrapado por los faros. MJ habría pensado que la hacía parecer adorable, pero honestamente, ahora estaba empezando a preocuparse. ¿Había hecho algo mal? ¿Hola? Mayday. ¿Estás bien? No huelo mal, ¿verdad? Mayday se sobresaltó. ¿Qué? No. No, por supuesto que no hueles. Empezó a murmurar. ¿Por qué pensarías que olías? Oh Dios, no quise decir. MJ simplemente se rió un poco. Oye, está bien. Era solo una broma. En serio, no quise decir nada con eso. Honestamente. Mayday miró hacia abajo. MJ simplemente sonrió, sintiéndose de repente mal por la otra chica, al darse cuenta de que la otra chica debía tener problemas de autoestima masivos. Era una pena, pensó Mer y Jane. Si no fuera por eso, podría haber estado dispuesta a intentarlo con la otra chica, incluso a pesar del hecho de que Mer y Jane todavía se estaba recuperando de la persistente sensación de su reciente cita con Peter, que MJ había terminado arruinando de alguna manera. Todavía se maldijo un poco por cómo había manejado la noticia de que no quería una relación con Peter, recordando cómo se le cayó la cara al pobre chico. Por supuesto, solo porque no estuviera planeando probar suerte con Mayday, no significaba que MJ no pudiera divertirse un poco. Oye, confía en mí, no muerdo, dijo Mer y Jane con una sonrisa coqueta, antes de hacer una pausa. Mucho, no a menos que tú quieras que lo haga yo. ¿Quieres que muerda a Mayday? Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue ni de cerca lo que Mer y Jane esperaba, ya que la chica extremadamente tímida frente a ella comenzó a hiperventilarse, luciendo a momentos de un ataque de pánico. No era en absoluto lo que la pelirroja había pretendido. MJ suspiró. Vale, quizás había calculado mal un poco y forzado la suerte. Iba a tener que dar marcha atrás en las cosas, de lo contrario la otra chica iba a desmayarse. Gracias a Dios que Gwen estaba aquí. Mer y Jane parpadeó, buscando a Gwen y de repente no encontró a la rubia. Vale, corrección. Gwen no estaba aquí. La cantante giró la cabeza, buscando a su compañera de banda, solo para finalmente verla pasar el rato con Peter, o al menos, su Peter. Oh bueno, no su Peter, porque estaba muerto. No importa. Suspiró. Mira, por eso apesta que haya un multiverso. Todo se vuelve confuso. Mer y Jane gimió. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Vale, MJ, piensa. Antes fuiste capaz de sacarla de su bajón cuando la distraíste con ese chiste malo con olor a humedad, ¿verdad? Vale, bien, pero ¿con qué? ¿Por qué es tan difícil? Espera. ¿Cuál fue la cosa realmente lamentable que el chico Morales de la secundaria intentó hacer para ligar con Gwen? Lo que sea, es mejor que nada. Mer y Jane levantó su brazo izquierdo y lo dejó caer sobre el hombro de Mayday, dándole una mirada seductora con una sonrisa torcida, sobresaltando a Mayday. Preparándose para el impacto, Mer y Jane, con tanta confianza como pudo, habló. Oye. Y así, Mayday había reentrado en el mundo de los vivos, mientras Mer y Jane internamente saltaba de alegría. ¿Sí? Excelsior. Espera, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? Esa cosa realmente funcionó. Gracias, Morales. Mayday, por otro lado, habiendo salido del bajón en el que estaba, miró a su alrededor confundida por un segundo, antes de mirar a Mer y Jane, igual de confundida. Mamá.
Y así, la celebración mental que ocurría en la cabeza de Mary Jane se detuvo. No, no solo se detuvo, se estrelló y ardió por completo. Me acaba de llamar mamá. ¿Por qué me llamaría? Oh. Oh, oh. Oh Dios. Maidai, que parecía darse cuenta de lo que acababa de decir, rápidamente agarró y ayudó a estabilizar a la tambaleante Mary Jane, cuya cara estaba roja de vergüenza. Dios, esto es tan vergonzoso, murmuró Mary Jane, mientras Maidai, que parecía finalmente haberse recuperado del bajón en el que estaba, se reía en voz baja. Sí, ni me lo digas. Las dos mujeres rieron en voz baja entre ellas. Así que, en serio, lo siento mucho. Maidai le restó importancia con la mano. Está bien. Quiero decir, ¿a quién no le gustaría que la versión más joven de su madre le coqueteara? Río nerviosamente, antes de sacudir la cabeza. Para ser honesta, probablemente podría haber manejado mi reacción un poco mejor. Sí. Un silencio incómodo apareció, antes de que Mary Jane finalmente lo rompiera, así que, entonces soy realmente tu mamá. Maidai hizo una mueca, una versión de ella, sí, ¿tu papá? Peter Parker. Mary Jane parpadeó, inclinando la cabeza hacia un lado. Maidai asintió. Silencio. ¿En serio? ¿Qué? Preguntó Maidai, pareciendo parcialmente ofendida en nombre de su padre. Mary Jane sacudió la cabeza. Es solo que, no sé. Quiero decir, una vez tuve una cita con el chico, pero no me imagino casarme con él o tener hijos con él. Maidai sacudió la cabeza, sin ofender mamá. Quiero decir Mary Jane, como el 80 o 90% de la vida amorosa de papá en el multiverso es básicamente él terminando contigo o versiones de ti, con el 20 o 10% restante siendo papá casándose con Gwen Stacy o Felicia Hardy. Las únicas otras personas con las que he visto a una versión de papá casarse son Carol Danvers o Cindy Moon. Mary Jane se quedó mirándola, moviendo los labios para sí misma. 80 o 90. ¿Qué hay de mí entonces? Maidai se encogió de hombros. Para ser honesta, no he conocido muchas otras versiones de ti, así que realmente no sé. Sin embargo, todas las que he conocido terminaron con papá, con una posible excepción, y supongo, tú. Mary Jane frunció el ceño. ¿Con quién terminó ella entonces? ¿La única posible excepción? No sé, esa versión de ti era una stripper. Mary Jane retrocedió, luciendo como si la hubieran abofeteado, mientras Maidai hacía una mueca y comenzaba a maldecir entre dientes. Te espera. Como una maldita. ¿Sí? Y por favor, tal vez dejemos de sacar ese tema de nuevo. Ya fue bastante traumático para mí. La morena se estremeció visiblemente. ¿Pero sé cómo pasó eso siquiera? No lo sé, y no quiero saberlo. Gracias. Gritó Maidai con voz de pánico, mientras comenzaba a mascullar para sí misma sobre madres en toples bailando en barras, para horror creciente de MJ. El extraño momento habría continuado si no fuera por una tercera voz, una que parecía estar bastante divertida por la interacción de Maidai y MJ, interrumpiendo con una risa. Oh, ustedes son un alboroto, ¿verdad? Mary Jane y Maidai miraron para ver quién las había interrumpido, solo para que las dos se quedaran boquiabiertas ante la figura frente a ellas, quien para su doble sorpresa, parecía ser, bueno, otra Mary Jane Watson. ¿Qué demonios? Tú eres yo. Mary Jane jadeó. Bastante observadora, ¿no? Respondió sarcásticamente la otra MJ. Vale, supongo que me lo merecía. Quiero decir, sabía que era posible, pero no esperaba encontrarme realmente con otra versión de mí misma mientras estaba aquí. ¿Sabes qué, MJ? Simplemente sigue la corriente. Dándole a la otra pelirroja un repaso, Mary Jane notó que la otra MJ tenía la misma edad que ella, y vestía de rojo y azul, con una chaqueta azul que presentaba una araña roja estampada en el pecho, mallas azules cubiertas por largas botas rojas sin tacón con puntas blancas. Por último, su largo cabello rojo, que estaba coronado por auriculares que cubrían sus orejas, notó Mary Jane, estaba expuesto y no cubierto por la máscara, que milagrosamente había desaparecido de su cara por sí misma. No sé cómo lo hizo, pero fue genial y asqueroso a la vez. Mientras tanto, Maidai, de pie junto a ella, las miró a las dos y murmuró. Genial, ahora hay dos de ellas, esto nunca deja de ser raro. Mary Jane levantó una ceja. ¿No son la mayoría de las personas aquí versiones técnicas de tu papá? Sin embargo, la otra chica hizo una mueca de dolor ante la mención de su padre, antes de murmurar. Sí, pero me acostumbré rápidamente a esas. Te dije, no me encuentro a menudo con versiones diferentes de mi mamá, considerando que son mucho menos comunes.
Bueno, ciertamente, ninguna otra yo que haya coqueteado contigo, esperó. Mer y Jane bromeó a costa suya, habiéndose resignado finalmente al hecho de que estaba de pie frente a otra versión de sí misma. Maidai puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza, antes de centrar su atención en las tres personas frente a ellas. Mer y Jane siguió su mirada, frunciendo el ceño. La otra MJ, bueno, al menos la de rojo y azul, levantó una ceja hacia ellas. ¿Ya terminaron ustedes dos? Maidai y Mer y Jane se giraron para mirarse la una a la otra, antes de volver a mirar a la otra MJ. Maidai se encogió de hombros. Sí, supongo que sí. ¿Te importaría presentarte? La otra MJ levantó una ceja. ¿Qué? ¿No conoces a tu propia madre? Maidai puso los ojos en blanco. Jaja. La otra MJ sonrió mientras se quitaba los auriculares que llevaba puestos, haciendo que Mer y Jane y Maidai hicieran una mueca ante la música realmente alta que salía, que MJ reconoció vagamente como la canción insignia de su banda, Face It Tiger. Sin embargo, estaba tan fuerte que MJ tuvo que seguir haciendo una mueca, pero honestamente se sintió agradecida cuando la otra MJ comenzó a bajar el volumen. Dios, me zumba la cabeza, ese es Face It Tiger. Aunque pensé que Gwen dijo que lo de que las Mary Janes fueran una banda no era algo común en el multiverso o lo que sea, que usualmente solo se encontraba en mundos donde ella era Spider-Woman. ¿Por qué demonios tenías eso tan alto? Preguntó Mer y Jane, con una mueca apoderándose de su rostro. Un par de spiders cercanos también estaban mirando en dirección a la otra MJ mientras pasaban caminando, aparentemente todos de acuerdo. Un spider con un traje negro le estaba dando a la otra MJ una mirada particularmente venenosa. La pelirroja se encogió de hombros. Te sorprendería saber cuánto me ha ayudado eso a relajarme y pensar. No necesito preocuparme exactamente por oír correctamente con esto puesto y además, la música ayuda a mantener a Crimson fuera de mi cabeza, ya que por alguna razón, a pesar de que ya no puede dañarla, mi canto le molesta muchísimo. Así que, en última instancia, es una victoria, supongo. ¿Crimson? Mer y Jane frunció el ceño, preguntándose claramente quién era. La cara de la otra MJ estuvo ilegible por un momento, pero Mer y Jane podría haber jurado por solo un segundo que se había tornado en una mirada casi desagradable, llena de amargura, pero desapareció antes de que Mer y Jane pudiera estar segura. De cualquier manera, la otra MJ se giró hacia su hombro y comenzó a hablar. Sal Crimson. La otra yo quiere saludarte. Mer y Jane jadeó horrorizada mientras una cosa roja, amorfa, con dientes afilados y ojos malvados, literalmente salía del hombro de la otra MJ, antes de darles a las dos chicas una sonrisa dentuda. Entonces la imagen empeoró cuando la cosa realmente habló. Hola. Mer y Jane habría gritado si Maidai no la hubiera agarrado, dándole una mirada. Alrededor de ellas, varios otros spiders les estaban dando, o más específicamente a la otra MJ, miradas de miedo y shock, algunos incluso retrocediendo, otros luciendo como si estuvieran listos para entrar en acción en cualquier momento. Maidai rápidamente les dio una mirada a esos spiders y ellos a regañadientes se alejaron. Maidai le dio a la otra MJ una mirada dura. Ese es el simbionte Carnage. Ah, ja. ¿Ves? Te dije que deberíamos habernos llamado Carnage. Oh Dios. Su voz. La voz, para el creciente horror de Mer y Jane, era como la suya propia, solo que retorcida e inhumana. Malvada. La otra MJ, sin embargo, no parecía estar tan preocupada por la voz de la cosa, ya que puso los ojos en blanco y respondió, por centésima vez, no voy a llamarte Carnage. Agua, no eres divertida. La otra MJ puso los ojos en blanco. Mer y Jane sin embargo todavía miraba con completo horror. ¿Qué de demonios es esa cosa? Maidai la miró con simpatía. Se llama simbionte. Tu Gwen, a menos que me equivoque, tiene uno similar. Básicamente son criaturas que necesitan un huésped para sobrevivir, así que se unen a un huésped. Son prácticamente parásitos si fuéramos parásito. Mer y Jane retrocedió, lejos de la otra MJ y la cosa en su hombro. La otra MJ miró ligeramente a Maidai antes de agarrar su teléfono y levantarlo amenazadoramente, con un dedo sobre el botón de subir volumen, y la canción Face It Tiger lista para reproducirse una vez más. El simbionte gruñó, pero miró cuidadosamente el teléfono de MJ, cauteloso de ser subyugado a escuchar a MJ cantar de nuevo. ¿Quién iba a pensar que un día vería mi canto usado para amenazar a un maldito monstruo? Las cosas lentamente comenzaron a calmarse, y la cantante pelirroja comenzó a tragar lentamente su miedo a la criatura roja que ahora estaba mirando a Maidai de nuevo.
Mer y Jane ahora recordaba vagamente que Gwen había hablado sobre ese nuevo traje que consiguió y lo había llamado un simbionte, pero honestamente MJ no había prestado mucha atención en ese momento, considerando todas las otras cosas y revelaciones que habían estado ocurriendo entonces. Ahora, parte de ella deseó haberlo hecho, para poder tener una mejor idea de qué demonios era la cosa frente a ella. La otra MJ les hizo una mueca tanto a Mer y Jane como a Maidai, ignorando al carmesí, Crimson, que fumaba silenciosamente en su hombro. Sí, lo siento por eso. No le gusta la palabra con P, como puedes ver. Mer y Jane asintió en silencio mientras Maidai cruzaba los brazos sobre su pecho, la última hablando. Esa cosa es peligrosa. He tenido encuentros con el carnaje de mi universo y no fue bonito, sacudiendo la cabeza para sí misma. No eres la primera versión de mi mamá que conozco que está unida al simbionte carnaje, pero el suyo era solo una extensión de sí misma, ya que el simbionte ya no tenía mente propia. La mención de que otra Mary Jane con un simbionte carnaje llevó a que la mirada desagradable y amarga que MJ había jurado haber visto antes regresara a la cara de la otra MJ, mientras la otra chica apretaba el puño y silenciosamente comenzaba a concentrarse en su respiración. Sabía que no me lo había imaginado. Sin embargo, Crimson comenzó a crepitar repentinamente, causando que tanto Mer y Jane como Maidai se sobresaltaran. Oh, mira otra cosa por la que estar celosa. 3 strikes y estás fuera. La cosa comenzó a reírse a carcajadas mientras los ojos de la otra MJ brillaban de ira, antes de gritarle al simbionte rojo. Cállate. Oh, no me mires a mí. No soy la que se enoja y se amarga cada vez que mira a la chica, asintió con la cabeza hacia Mer y Jane, que no tuvo el honor de convertirse en mi anfitriona, luego miró a Maidai, o cuando ve a la niña pequeña que nunca tendrá con Pete y Poro. La otra MJ parecía furiosa. Tú, estúpida pequeña, parecía a punto de agarrar el cuello de la criatura con aspecto de serpiente. Sabes por un hecho que yo ya no estoy suspirando por Peter. Yo tengo novio. Mentiroso, los pantalones en llamas. Ambos sabemos que no lo has superado en absoluto. Y en cuanto a él, pronunció la última palabra con tal veneno. Puedes hacerlo mucho mejor que eso. Tienes que aceptarlo, tigre. Acéptalo, tigre. Te sacaste la lotería. El fuerte chirrido de la canción Phase It Tiger cobró vida una vez más, esta vez proveniente del propio teléfono de Mary Jane, que sostuvo en alto hacia la otra MJ y Crimson. Este último parecía algo dolorido, aunque no físicamente dolorido, por lo que MJ podía decir. Parecía más una especie de dolor molesto, por el sonido del canto de Mary Jane. La propia Mer y Jane estaba haciendo una mueca, pero ignoró el volumen de la canción por solo un momento, ya que la otra MJ captó la indirecta y se puso los auriculares y comenzó a reproducir la canción en su propio teléfono. Mer y Jane asintió y pausó la canción en su teléfono, mientras el simbionte rojo retrocedía hacia el hombro de la otra MJ. Por un momento, fue maravillosamente silencioso. La otra MJ hundió los hombros y murmuró un poco antes de mirar a su contraparte dimensional. Gracias. Mer y Jane asintió. No hay problema. La otra MJ estuvo callada un momento más, antes de hablar, así que siento lo de Crimson. Es que suele ponerse así de malhumorada después de usar la P palabra. Sí, me puedo imaginar. La otra MJ asintió, sin saber qué decir, mientras la todavía silenciosa Maidai miraba entre ellas con los brazos cruzados. Finalmente, Maidai dio un gran suspiro y se frotó los ojos, antes de girarse hacia la otra MJ. ¿Por qué demonios sigues vistiendo esa cosa? Es peligrosa y claramente no tienes la mejor relación con ella. La otra MJ se encogió de hombros. Confía en mí, lo intenté, pero el consenso parecía ser que no podía quitármela sin morir como resultado. Además, nuestra relación, por falta de un término mejor, no es ni de lejos tan mala como hace 2 años cuando nos conocimos. Demonios, ni siquiera es tan mala como hace un año. La otra MJ miró hacia abajo. Es que no estoy de buen humor en este momento, por razones personales, y luego dijiste la P palabra, y bueno, confía en mí. Crimson siempre se pone de mal humor si usas la P palabra. Mer y Jane frunció el ceño. ¿Cómo se te pegó esa cosa siquiera? La otra MJ la miró, luciendo perdida y triste al mismo tiempo. Dios, que eso es una larga historia. Miró hacia otro lado, perdida en sus pensamientos. Honestamente creo que tomaría más de 1 hora contar la historia. Si lo escribiera todo, creo que tendrías que escribir más de 1 millón de palabras solo para plasmarlo todo, pero por ahora me conformaré con el resumen rápido.
Verás, en mi mundo, estaba en una banda, las Merijanes. Merihane se enderezó al escuchar el nombre de su banda, dándose cuenta de repente de las implicaciones, y sin saberlo durante mucho tiempo, mi mejor amiga, y nuestra baterista, Gwen Stacy, había sido picada por una araña radiactiva y era secretamente una superheroína, Spider-Woman. Hay mucho más que vino después, pero algo me dice que estás familiarizada con mucho de eso. La anfitriona del simbionte asintió en dirección a Merihane. Peter Parker se convirtió en el lagarto y todos culparon a Gwen por su muerte. ¿Abogado ciego poseído por un demonio que es un kingpin del crimen secreto? Preguntó la pelirroja. La otra MJ asintió, lo entendiste a la primera, mirando a un lado, continuó, durante 2 años, nada cambió realmente mucho. Gwen fue casada por la policía porque todos pensaban que era culpable, y ella seguía faltando a los ensayos de la banda. El mismo rollo durante 2 años, eso es, hasta que Peter Parker milagrosamente apareció de nuevo, solo que ahora de repente se hacía llamar Spider-Man y afirmaba que era de otro mundo, uno donde todavía eran los años 30. ¿Eso te suena familiar también a ti otra yo? Merihane negó con la cabeza, recientemente un Peter Parker sí vino a nuestro mundo, pero no era de los años 30. Todo lo demás aunque antes de eso sí lo es. La otra MJ parpadeó, inclinando la cabeza hacia un lado, sacudió la cabeza y siguió hablando, nunca exactamente intenté involucrarme en lo que Gwen estaba haciendo, eventualmente sin embargo, me alcanzó. Tuve una discusión con Glory, y después de salir corriendo, fui atacada en un callejón por estos cabrones que querían violarme. Su mirada era oscura, lo único fue, mientras estaba tirada ahí, sangrando, Crimson me encontró. Unos días antes, él y su huésped original, Cletus Kasady, hizo una pausa por un segundo, pareciendo buscar la palabra correcta. Derrotados, la otra MJ pausó de nuevo, mientras el rojo en su traje ondeaba, y una mirada incómoda cruzó su rostro. Casualmente pulsó el botón de subir volumen de su teléfono antes de continuar, por Gwen y Peter. Estaba solo y necesitaba un huésped, y bueno, supongo que fui conveniente. Me convertí en Scarlet Spider y el resto, podríamos decir, es historia. Merihane miró a la otra MJ confundida, ¿eso es todo? ¿Qué? ¿Esperabas que contara la historia de toda mi vida? Pediste un resumen, y te di un resumen. Merihane frunció el ceño, suena como si te hubieras saltado un poco al final. La otra MJ se rió, claro que me salté cosas. Hay algo que pasó de lo que no estoy orgullosa. No lo negaré, pero no me importa remover esos recuerdos, muchas gracias. Está escondiendo algo. ¿Qué hizo exactamente? Sin embargo, nunca llegó a preguntar, ya que Maidai, que había estado callada hasta ahora, finalmente habló, ¿sabes? Creo que podría conocer su mundo en realidad. Ambas Merihane y Watson la miraron confundidas, ¿en serio? Maidai asintió, sí acerté con el mundo, de hecho me quedé atrapada en él por como una semana una vez. Fue antes de que los Inheritors comenzaran a atacarnos. Probablemente no sabrías sobre eso ya que en su mayoría luché junto a tu Gwen. Recuerdo que ella me contó un poco sobre su mundo, y mencionó que una versión de Noir vivía en él, y que su Merihane era una heroína llamada Scarlet Spider. Aunque no me dijo exactamente que obtuviste tus poderes del simbionte Carnage, frunció el ceño, de todos modos, estoy segura de que ella se acordaría si alguna vez me la encuentro aquí. Confía en mí, fue todo un asunto. La otra MJ inclinó la cabeza, sí, Gwen nunca mencionó nada de eso. ¿En serio? ¿Ni siquiera una vez? No. Maidai parpadeó, inclinando la cabeza hacia un lado, sacudiendo la cabeza, la hija morena de Spider-Man murmuró para sí misma, tal vez me equivoqué de universo entonces. Volviéndose hacia Merihane, Maidai agitó una mano en dirección a la otra MJ, bueno, asumiendo que no estoy realmente equivocada sobre su mundo, entonces por lo que entiendo, su mundo es básicamente una ramificación de tu universo, Tierra, 65. El suyo es uno de esos universos que tienden a ser un poco raros porque existen únicamente debido a la interferencia de otros universos, sacudiendo la cabeza, Maidai frunció el ceño, sin embargo, por lo que recuerdo, técnicamente no tiene una designación oficial propia en este momento. Creo que estábamos planeando darle la designación Tierra, 165, pero no estoy segura de si lo llevamos a cabo. Merihane frunció el ceño, vale, miró a la otra MJ pensativa. Entonces, espera, su mundo como que se separó del mío y esas cosas, ¿verdad? ¿Eso significa que yo podría haberme convertido en ella o algo así?
agarrándose la cabeza por las sensaciones del comienzo de un dolor de cabeza inminente, un pensamiento cruzó rápidamente por la mente de Mer y Jane. El multiverso es demasiado confuso. La otra MJ fruncía el ceño, mirando a Maidai con escrutinio. ¿Sabes? Ahora que lo mencionas, si te ves familiar, Maidai se animó. Así que tenía razón. Quiero decir, si nos encontramos en un momento dado, más o menos. Aunque nunca te dije quién era yo, quiero decir, estaba demasiado ocupada escondiéndome de ti, la otra MJ asintió distraídamente. Se giró hacia Mer y Jane y dijo de pasada. A menos que me equivoque, sí, significa que tu mundo y el mío solían ser uno solo hasta que se dividieron, supongo que probablemente cuando apareció mi Peter. Mer y Jane la miró extrañada. ¿Esa cosa te permite leerme la mente? ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? La otra MJ resopló. ¿Soy tú, no? Me gustaría pensar que eso significaría que tengo alguna idea de qué es exactamente lo que podrías estar pensando. Claro. La otra MJ puso los ojos en blanco. Maidai la miró. Aunque no estoy segura de que funcione así. La otra MJ se encogió de hombros. Pero tenía razón, ¿no? Mer y Jane suspiró y se giró hacia Maidai. ¿Sabes que está haciendo esto a propósito? Mer y Jane nunca llegó a terminar, ya que un grito la interrumpió y llamó la atención de las tres. Mamá. Mira. Mira. Levantaron la vista para ver a una niña pequeña señalando a Mer y Jane. Es ella. Te dije que la vi. La niña soltó la mano de una mujer y corrió hacia ellas, ignorando los gritos de su madre, sonriendo todo el camino. Mer y Jane apenas tardó un momento en darse cuenta de que era la misma niña pelirroja con coletas que había visto antes. Ahora dicha niña estaba sonriendo a ambas Mer y Jane y Maidai, con emoción y alegría en sus ojos. Llegando detrás de ella estaba la madre de la niña en cuestión, que finalmente había alcanzado y agarrado la mano de su hija. Para sorpresa de Mer y Jane, vio que la madre de la niña era una Mer y Jane mayor, que parecía estar a finales de los 30 y llevaba un disfraz no muy diferente al del Spider-Man promedio como Peter, menos el hecho de que el azul fue reemplazado con blanco. Esta MJ mayor parecía muy divertida, mientras sostenía firmemente la mano de su hija, para tratar de evitar que la niña volviera a correr para agarrar a Maidai y a las dos Mer y Jane. Y ahora hay tres de ellas, Odio mi suerte, se lamentó Maidai. La otra MJ, bueno, la de antes, demonios. Esto es tan confuso ahora que había una tercera MJ, que iba a rebautizar mentalmente a la MJ con el simbionte carnaje como Scarlet MJ. De todos modos, Scarlet MJ se puso inexpresiva ante la niña y su madre, apretando el puño izquierdo. Mamá. ¿Ves? ¿Ves? Tenía razón. Exclamó la niña emocionada. Sí, Annie, ya veo. La MJ mayor asintió y les dio una sonrisa a las tres. La niña, Annie era. Se giró hacia ellas y parloteó. Sabía que había visto a mamá, o bueno, a la mamá más joven, supongo, así que cuando fui a buscar a mamá para mostrarte a ella, te habías ido, y tuvimos que encontrarte, pero tardamos mucho ya que hay muchos otros Spiders aquí y no todos son mamá, pero luego vi tu pelo, respira Annie. Respira. Dijo Mer y Jane, sacudiendo el hombro de la niña. Jesús, niña, ¿no sabes usar puntos? Preguntó Scarlet MJ sarcásticamente, sentí que estaba escuchando a Hermione Potter hablar en el expreso de Hogwarts de esas películas de Harry Granger. Annie le dio una mirada extraña. ¿Querrás decir Hermione Granger de las películas de Harry Potter? No, quise decir Hermione Potter. Es Hermione Granger. No, no lo es. Sí, sí lo es. Oye. Mer y Jane le espetó a Scarlet MJ, ¿qué estás haciendo? Tiene como 8 años, ¿cuántos tienes tú? ¿Y desde cuándo eres fan de esas películas? Ciertamente no lo soy. Scarlet MJ murmuró. Las vi con Gwen y Cindy una vez, unos meses después de conseguir a Crimson por primera vez. Me volví adicta. Luego se dio una palmada en la frente. Y olvidé por completo que los mundos diferentes a menudo tienen películas, programas y libros con nombres diferentes. Annie se tomó eso como una pista de que tenía razón y sonrió orgullosa a Scarlet MJ, antes de sacarle la lengua. Su madre, mientras tanto, se reía tranquilamente de fondo. Maidai, mientras tanto, ignoró a las dos Mer y Janes más jóvenes, ya que estaba mirando a la nueva pareja, un poco rígidamente, con la misma incomodidad de cuando conoció a Mer y Jane por primera vez, que ahora había regresado ligeramente. Se aclaró la garganta y se dirigió a la pareja de madre e hija. Usted es, Spinneret, ¿verdad? Bueno, quiero decir, sé que es Mary Jane Watson, pero su nombre de heroína es Spinneret, ¿verdad?
Y esta es su hija Annie, también conocida como Spiderling. Spinneret cerró los ojos, y separó su mano de la mejilla de Mayday, antes de moverse para irse. Sin embargo, la morena negó con la cabeza y atrajo a Spinneret a un abrazo. Fue mientras observaba los sollozos que emanaban de Spinneret que Mer y Jane finalmente entendió qué era exactamente lo que había sucedido, mientras ella y Scarlett MJ compartían silenciosamente una mirada de comprensión con la otra. Maldita sea, debe haber perdido a su Mayday. A decir verdad, Mer y Jane nunca había pensado mucho en tener hijos. Siempre fue algo que pensó que tendría cuando finalmente encontrara a alguien y se casara, por supuesto, pero nunca fue algo a lo que le diera más de un breve segundo pensamiento. Sin embargo, ahora, no solo se enfrentaba a dos chicas que técnicamente eran su hija, o al menos las hijas de otras versiones de ella, sino que ahora también tenía que lidiar con la idea de lo que sería perder a uno de esos hijos, algo que francamente Mer y Jane nunca había considerado que pudiera sucederle. Sin embargo, tristemente parece que le ha sucedido a la versión mayor de sí misma que ahora tenía delante, y eso le molestaba a Mer y Jane más de lo que admitiría. Mirando a Scarlett MJ, Mer y Jane pudo ver que los mismos pensamientos debían estar pasando por su cabeza, ya que aflojó el puño y miró con simpatía a su mutua contraparte mayor. Los sollozos de dicha versión mayor de sí misma ahora comenzaron a convertirse en pequeños jipidos, mientras se desenredaba lentamente de Mayday y se limpiaba tranquilamente una última lágrima del ojo. Un corto silencio envolvió a las tres Merijanes y a la solitaria Mayday, mientras Annie seguía mirando a su madre y a su hermana interdimensional con confusión. No lo entiendo, dijo Annie, con un ceño confundido en su rostro. Mer y Jane miró a la chica con tristeza mientras Scarlett MJ apartaba la mirada. Con una mirada de duelo en su rostro, Spinneret se arrodilló ante la niña y comenzó a explicarle en voz baja. Mayday le dio a la chica una mirada casi arrepentida. Una Annie sumisa se quedó callada incluso después de que su madre terminara de explicar, dando solo un asentimiento silencioso. El silencio continuó por momentos, nadie sabía exactamente qué decir, antes de que Scarlett MJ finalmente rompiera la tensión, mirando a Mer y Jane, así que, ¿cómo les va a las Merijanes en tu mundo? Mer y Jane se sobresaltó ante la pregunta, antes de responder. Nos va bien. Ganamos un poco de popularidad recientemente, y Phase It Tiger recientemente entró en el top 10 de las listas de música. Scarlett MJ pareció un poco atónita. Espera, ¿en serio? Mer y Jane se rascó la nuca, mirando hacia abajo y sombría por una fracción de segundo. Sí, la identidad de mi buen quedó expuesta hace más de un año. Así que, la banda está actualmente, aprovechando las olas de su nueva fama, por así decirlo. Spinneret, por su parte, miraba a las dos confundida, murmurando para sí misma en voz alta, ¿la identidad de Gwen? ¿Banda? Ambas miraron a Spinneret, antes de que Scarlett MJ respondiera. En nuestro mundo, una amiga nuestra, Gwen Stacy, es Spider-Woman, y juntas estamos en una banda de rock llamada Mer y Janes, nombrada así por esta que les habla. La otra MJ aquí, Scarlett MJ asintió hacia Mer y Jane, está en el mismo barco. Mer y Jane inclinó la cabeza. Supongo que ese no es el caso en tu mundo, ¿verdad? Spinneret sacudió la cabeza, su larga y fluida cabellera roja se agitó con el movimiento. No. Mi esposo Peter es Spider-Man, mientras que Gwen tomó aliento. Gwen está muerta. Las dos Merijanes más jóvenes retrocedieron ante las palabras mientras Spinneret terminaba suavemente. Ella era mi amiga. ¿La Gwen de Gwen está muerta? Mayday asintió con tristeza. Desafortunadamente eso parece ser común en el multiverso. Spinneret pareció dolida por las palabras mientras Scarlett MJ y Mary Jane se miraban sorprendidas, sin saber exactamente qué decir en respuesta. Sí, Gwen nunca mencionó ese pequeño detalle. Gwen no estaba exactamente segura de cómo procesar la idea de que Gwen Stacy, su amiga, estuviera muerta, y mucho menos la idea de que fuera algo común en el multiverso. Mer y Jane se preguntó si por eso Peter y ella se juntaban tan a menudo en el multiverso, aunque no podía imaginar que todas esas Gwens murieran tan a menudo para que ese fuera el caso. Supongo que de repente es el momento de verdades impactantes que no esperaba o en las que no había pensado mucho. Spinneret les dio a Mer y Jane y Scarlett MJ la oportunidad de procesar la idea de la muerte de Gwen antes de continuar su respuesta a la pregunta anterior. En cuanto a estar en una banda, bueno, puedo decir que nunca fui parte de eso. Quiero decir, sí hice un poco de modelaje y algo de trabajo como actriz, claro, pero definitivamente no me uní a ninguna banda. Mer y Jane se quedó desconcertada. Espera, ¿fuiste modelo?
La parte de la actuación no me sorprende del todo considerando las clases de actuación a las que solía ir, así que tiene sentido que podría haber perseguido eso más en otro mundo, pero ¿de dónde vino el modelaje? Spinneret asintió, sí, cuando era mucho más joven. Mucho antes de que Annie naciera. La pelirroja mayor le dio una mirada a una de las pelirrojas más jóvenes, aunque tú no pareces tan sorprendida comparada con ella. Scarlett MJ sacudió la cabeza, no. Hice algo de modelaje yo misma hace un tiempo. Hizo una mueca, no fue un gran momento en mi vida, lo admitiré. El tipo para el que trabajaba, Roderick Kingsley, Mayday y Spinneret ambos hicieron muecas y le dieron a Scarlett MJ miradas de simpatía, resultó ser un supervillano. Además, terminé teniendo que luchar contra dos de mis compañeras modelos que luego se unieron a mi galería de villanos. No puedo decir que recuerde haber tenido que luchar contra otras modelos, pero no me sorprende que Kingsley sea un idiota en otro mundo también. Mer y Hannah las miró a las dos, supongo que este Kingsley es alguien a quien vigilar. Scarlett MJ se rió, oh, no tienes idea. Mayday asintió con un escalofrío. De acuerdo. Mer y Hannah miró a Mayday, ladeando la cabeza. ¿Tú también trabajaste como modelo para este capullo de Kingsley? Yo. Mayday sacudió la cabeza. No, afortunadamente no. Pero he luchado contra el tipo antes y es un verdadero pedazo de mierda. En cuanto al modelaje, bueno, aunque he recibido algunas ofertas antes, nunca las he aceptado por bueno, hizo un gesto hacia el traje de araña que llevaba puesto. Spinneret la estudió un poco. Deberías pensarlo. Ciertamente tienes el aspecto para ello. Mayday se puso un poco roja y tartamudeó un gracias. Mientras tanto, Mer y Hannah decidió que sería mejor ver si podía oír más sobre este tal Kingsley. El nombre, ahora que lo pensaba, parecía resultarle preocupantemente familiar. Abriendo la boca para hablar. Así que este Kingsley, ¿qué puedes? Mer y Hannah se detuvo y giró la cabeza confundida por el repentino y fuera de lugar ruido de una bocina de coche distante y enfadada. Ese no era el Spider-Buggy con el que Betty estaba molestando, ¿verdad? Por favor, que no sea el Spider-Buggy. Mer y Hannah no estaba del todo segura de qué hacer, pero aún estaba preparada para ignorarlo y seguir hablando, cuando oyó gritos de enfado. Este disturbio fue seguido por un Peter Parker que llevaba solo un monóculo y unos calzoncillos viejos corriendo a través de la multitud de personas araña, y luego pasando junto a ellas. Mayday y las tres Mary Janes simplemente levantaron una ceja mientras Annie parpadeaba, ladeando la cabeza hacia un lado. Eso, se dio cuenta Mary Jane, fue la primera palabra que la niña, de repente callada, había dicho desde que se enteró de la muerte de la Mayday Parker de su mundo cuando era un bebé. Por donde había pasado corriendo el segundo Spider-Man en calzoncillos que Mary Jane había visto hoy, salió un grupo de furiosas personas araña. Una de ellas, que parecía la araña asiática femenina vestida de blanco y negro que MJ había visto siendo charlada por el Spider-Man con armadura plateada sin el pelo, que era mucho más largo, preguntó. ¿Viste por dónde él? Las 5 señalaron en la dirección en que se había ido el tipo araña desnudo, a lo que el grupo de arañas enfadadas siguió, dándoles brevemente las gracias mientras se iban, aunque no sin antes de que la araña asiática que había hablado antes y una araña hembra bajita de negro y amarillo con garras saliendo de sus manos le dieran un asentimiento a la escarlata MJ, a lo que la pelirroja respondió de la misma manera. Supongo que deben ser del mundo de la escarlata MJ. Sin embargo, nunca los conocí en mi mundo, y esa más joven parece tener la edad de Annie. Mayday miró hacia el techo, con cara de estar replanteándose su vida. ¿Es martes, no? ¿Por qué estas cosas siempre pasan en martes? Mary Jane levantó una ceja. ¿Es normal este tipo de cosas? Mayday soltó una risa enloquecida y ahogada. Oh, no tienes ni idea. Sacudió la cabeza. En fin, ¿qué estabas diciendo? ¿Sabes qué? No importa. Este tipo Kingsley suena como un idiota, pero como sea. La mayoría de los supervillanos contra los que lucha Gwen tienden a ser pan comido, así que dudo que ella tenga algo de qué preocuparse. Solo tengo que evitar cualquier oferta de modelaje de este tipo, es todo. Annie, aún mirando en la dirección de donde habían salido corriendo el Spider-Man en calzoncillos y la multitud enfadada, arrugó la cara con preocupación, espero que ese otro papi más joven esté bien. Scarlett MJ se encogió de hombros, estoy segura de que estará bien, enana. Curiosa por lo que hizo para que todos se enfadaran. Mayday se llevó la mano a la barbilla mientras consideraba la pregunta, no estoy segura.
Reconocía a algunos de los Spiders allí como el Spider-Man de tierra, 96.282 y el de tierra, 32.323 y nunca los he visto tan enfadados. Scarlett MJ ladeó la cabeza, francamente, no me imagino a Cindy actuando así tampoco. A Laura sí, pero no a Cindy. Al menos, no sin una buena razón. Mayday suspiró, sacudiendo la cabeza, honestamente, aunque admitiré que tengo curiosidad, realmente no llegaremos a ninguna parte especulando a menos que alguien quiera ir a preguntar, miró alrededor para ver que no había voluntarios, así que no tiene sentido especular. Ninguna de ellas supo qué decir después de eso, dándose cuenta de que Mayday tenía razón. Decidiendo que lo mejor era cambiar de tema, Mary Jane se volvió hacia Spinneret. Entonces, antes mencionaste que tu Peter era Spider-Man, ¿verdad? Nunca lo mencionaste, pero ¿cómo conseguiste exactamente tus poderes? No estoy celosa, solo curiosa. Spinneret pareció un poco avergonzada. Oh. Supongo que nunca lo mencioné. Procedió a contarles, con varias aportaciones de Annie, la historia del villano Regent, cómo había capturado a varios héroes y villanos y robado sus poderes y habilidades, y cómo finalmente había sido detenido gracias a los esfuerzos de ella misma, su hija y su esposo, con Spinneret usando finalmente la misma tecnología para compartir los poderes de su esposo y luchar contra el crimen junto a él y su hija. Mary Jane tuvo que admitir, sí encontró interesante la historia de su contraparte. Mirando a Scarlett MJ y Mayday, notó que la última la miraba con interés, supuso que la Annie mayor que mencionó con la que luchó nunca le había contado la historia, mientras que la primera parecía estar de nuevo apretándose la mano izquierda y con cara de piedra. Mary Jane suspiró ante eso, de alguna manera no sorprendida de que Scarlett MJ no se lo estuviera tomando bien. Honestamente, probablemente yo también empezaría a actuar un poco como una perra celosa si tuviera esa cosa llamada Crimson Carnage pegada a mí y luego tuviera que quedarme y escuchar la historia de otra versión de mí misma, que es todo lo que quiero ser en un solo paquete. ¿Estás bien, MJ? Preguntó una voz detrás de la distraída Mary Jane, haciendo que ella diera un salto de susto. Se giró, para ver que era Gwen, una mirada divertida cruzando sus facciones. Detrás de la rubia estaba la torpe figura de Peter Parker, quien le dio a MJ una sonrisa incierta, la cual MJ encontró parcialmente bastante falsa. Supongo que todavía no ha superado la incomodidad del final de nuestra cita. La sonrisa de Gwen, sin embargo, se transformó en un ceño fruncido y confuso. ¿UMJ? ¿Por qué hay 3 de ustedes? Mary Jane levantó una ceja. ¿Por qué crees? Gwen pareció confundida al principio por la pregunta, antes de recordar. Oh, claro. Supongo que deben ser otras versiones de ti entonces. Sabes, creo que recuerdo haber luchado junto a otra tú cuando luchamos contra los Inheritors una segunda vez, pero nunca tuve la oportunidad de charlar con ella. Claro, ¿ya terminaste con lo que sea que necesitabas hacer? Gwen asintió, sí. ¿Estás lista para irnos? Mary Jane asintió, déjame solo decir adiós y te encontraré por donde entramos. Gwen estuvo de acuerdo, antes de que ella y Peter, el Peter de Gwen, se fueran. Mary Jane los vio irse, antes de girarse hacia las otras dos MJS, así como Annie y Mayday. Así que esa era mi Gwen, les dio a todas un asentimiento, supongo que eso significa que será mejor que empiece a decir adiós. Annie la miró, luciendo casi asombrada, ¿qué? ¿Te vas? No puedes irte todavía. Scarlett MJ le espetó a la chica, creo que encontrarás que muy bien puede. Mary Jane vio que ni siquiera se molestaba en ocultar los celos y el desprecio en su tono, lo que llevó a Spinneret a fruncir el ceño a Scarlett MJ. Mary Jane sacudió la cabeza ante Scarlett MJ, oye, mira, entiendo que estés un poco celosa no estoy celosa. Spinneret miró con confusión, antes de que Mayday se inclinara para susurrarle al oído. Mary Jane vio como los ojos de la pelirroja mayor se abrían y miraba a Scarlett MJ, aparentemente con una nueva luz. Mary Jane notó, tanto una mirada de comprensión y simpatía, pero teñida con una sombra de miedo. Supongo que finalmente sabe sobre Crimson entonces. Spinneret agarró silenciosamente la mano de su hija, y empujó a Annie detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo mientras se enfrentaba a Scarlett MJ. Mary Jane, puede que te sorprenda, pero parte de mí entiende por lo que estás pasando. Durante años, tuve que ver cómo mi esposo arriesgaba su vida para salvar a otros, anhelando siempre poder unirme a él. Sin embargo, cuando finalmente llegó el día, y pude luchar junto a él, involuntariamente me convertí en una debilidad para él.
Spinneret dio un suspiro, perdida en los recuerdos de su pasado, siempre que luchaba junto a Peter, terminaba drenando sus poderes, dejándolo vulnerable. Spinneret desvió la mirada. Así que un día, acepté la ayuda de alguien que pensé que era un amigo, para intentar contrarrestar el desgaste que mi traje tenía en el poder de mi esposo. En su lugar, terminé siendo la anfitriona del simbionte Venom, que había pertenecido a un enemigo de mi esposo. La respiración de Maidai se volvió aguda ante eso, mientras Mary Jane la miraba confundida. La morena explicó a Mary Jane y Scarlett MJ. Es el simbionte que tu Gwen lleva, el que ella llama Webster. En algunos mundos, como el tuyo, es una fuerza para el bien, pero en la mayoría de los demás, dejó la implicación, que tanto Mary Jane como Scarlett MJ entendieron. En la mayoría de los mundos, este simbionte Venom no es un buen chico. Mary Jane había visto a su Gwen y el simbionte que llevaba en acción, y se estremeció ante la idea de tener que luchar contra alguien que lo llevara puesto. Spinneret miró a Scarlett MJ, continuando. Sé lo que es llevar un simbionte que te desea más mal que bien. ¿Cómo puede actuar como una voz en tu cabeza, diciéndote las cosas más terribles y haciendo que pienses y hagas cosas que nunca imaginarías hacer? No es una sensación agradable, te lo aseguro, y me costó pura fuerza de voluntad escapar finalmente de sus garras. Sacudió la cabeza. Siento por lo que probablemente has tenido que pasar, considerando que sé con certeza que el simbionte Carnage es aún más vil y malvado de lo que Venom fue jamás. No me sorprendería si esa cosa te ha forzado a cometer innumerables asesinatos y masacres para saciar su sed de sangre. La respiración de Scarlett MJ se volvió aguda ante eso. Así que eso era lo que estaba escondiendo antes. Spinneret asintió, viendo que había acertado de lleno. Maidai me dijo que dijiste que las cosas habían mejorado para ti desde que te pusiste esa cosa, tal vez sí, tal vez no. En última instancia, eso depende de ti decidirlo. Pero déjame decirte, si dejas que esa cosa te consuma, dejas que lo que te ha hecho tome el control, eso es en última instancia tu responsabilidad. No tienes que ser definida por esa cosa, no si no eliges serlo. Con eso, Spinneret apretó su agarre en la mano de su hija, y se despidió de Maidai, Mary Jane, e incluso de la silenciosa Scarlett MJ, antes de arrastrar a su hija, a pesar de las súplicas de la chica para quedarse. Scarlett MJ, todavía en silencio, miró fijamente en la dirección en la que Spinneret se había ido. Lo siento, murmuró, principalmente para sí misma. Maidai puso una mano en su hombro, pero Scarlett MJ se la sacudió, y dijo en voz baja. Yo voy a ir a buscar a mi Gwen y Peter. Así que, nos vemos. Con eso, rápidamente se fue, dejando a Mary Jane y Maidai mirar tristemente en su dirección. ¿Crees que estará bien?, le preguntó Mary Jane a su hija interdimensional. Maidai asintió. Sí, creo que sí. Por si acaso, creo que pasaré por su mundo para ver cómo está. Tenía la intención de visitar a su Gwen de todos modos, para ponernos al día. Mary Jane asintió. Eso es bueno, hizo una pausa, insegura de qué decir, antes de mirar a la morena. Así que supongo que te veré entonces. Maidai le dio una mirada de reojo y asintió. Claro. Intentaré reunirme contigo la próxima vez que visite tu mundo. Mary Jane asintió y se despidió por última vez, antes de escabullirse hacia el pasillo por el que habían entrado. Sus pensamientos daban vueltas en su cabeza, mientras la conversación pasada con sus dos contrapartes y dos hijas interdimensionales llenaba su cabeza. Ver tanto a Maidai como a Annie había sido ciertamente extraño, y Mary Jane no dudaba que haría que algunas de sus interacciones con Peter fueran aún más incómodas. Spinneret, la versión mayor de Mary Jane, aunque inusual, había sido ciertamente más fácil de aceptar que esa otra Mary Jane, Scarlett MJ. Dios, espero no convertirme nunca en eso. Me siento mal por ella y esas mierdas, pero definitivamente no quiero ser como ella. Sacudiendo la cabeza, Mary Jane finalmente llegó para encontrar a Gwen, de pie junto a la puerta, haciendo una mueca ante algo dentro del pasillo al que habían llegado por primera vez. Desde ese ángulo MJ no podía ver, pero ciertamente podía oírlo, y era bastante fuerte. Mirando por encima del hombro de Gwen para ver que fruncía el ceño la rubia, MJ tuvo que mirar dos veces la extraña escena que tenía delante. ¿Qué demonios? Quizás fue una de las escenas más caóticas que Mary Jane había presenciado, consistiendo en una horriblemente borracha Glory medio desnuda empuñando un bate con temática de Spider-Man, que luchaba junto al loco Peter en ropa interior de antes, que MJ, con mejor claridad, ahora se dio cuenta de que era el Spider-Man steampunk con el que había hablado cuando estaba con Glory, contra una turba de Spider-personas enfadadas.
Caesarion, sin llevar nada más que trozos de su armadura de pecho, parecía estar igual de borracho que Glory y el Spider Steampunk, empuñaba dos espadas y apuñalaba a cualquier Spider que se le acercaba. Detrás de él estaba Betty, quien por algún milagro de alguna manera se las arreglaba para mantenerse firme mientras luchaba con el Spider-Man de 6 brazos que MJ había notado antes. Junto a ellos estaba el Spider-Buggy británico, que encendía sus luces, tocaba la bocina y gritaba varias obscenidades como Betty, Glory y Caesarion. Algunos otros Spiders, incluyendo uno vestido como un punk y otro que tenía el número 5 en el símbolo de araña en su pecho, todos los cuales MJ no recordaba haber visto antes, parecían haberse puesto del lado de sus dos amigos y los dos Spiders históricos medio desnudos en la lucha contra la turba de Spiders enfadada. Mientras todo esto pasaba, el Spider-Man de 1602 estaba gritando citas de Shakespeare a todos y cada uno que pasaba por allí. Glory y Betty empezaron un motín. ¿Qué demonios está pasando? Mer y Jane jadeó horrorizada. Gwen se encogió de hombros, luciendo completamente indefensa. MJ se giró hacia ella, ¿no vamos a ayudarlos? ¿No crees que ya lo hemos intentado? Gwen señaló a Peter, que ahora lucía un ojo morado. Estaba intentando cubrirlo con una compresa de hielo y haciendo una mueca. Junto a él había otros dos Spider-Man sin máscara, que ambos parecían doloridos y parecían estar tomándose un momento para recuperarse. Mer y Jane pensó que ninguno de ellos se parecía a los Peter Parker con los que estaba familiarizada. Gracias a Dios por tener un factor de curación, ¿verdad? Dijo Peter, antes de hacer una mueca de nuevo. Mer y Jane se frotó los ojos, debatiendo si podría ser seguro o no volver con Mayday, Annie y las otras versiones de ella. Finalmente se giró hacia Gwen, ¿estás segura de que no sabes qué está pasando? Gwen se rascó la cabeza, no mucho. Todo lo que sé es por lo que el Spider-Buggy está gritando entre las palabras malsonantes creativas. Algo sobre Betty abusando sexualmente de él y Glory intentando tener un trío en sus asientos traseros. Espera, Glory intentó qué. ¿Por qué, oh Dios? Ese apestoso vino que ella y esos dos Spiders estaban bebiendo. Mierda. ¿Qué tan fuerte era esa porquería? Mer y Jane agitó la mano hacia la horrible escena, y los otros Spiders enfadados. Gwen se encogió de hombros, sin saber la respuesta. Los 5 se quedaron en silencio por unos momentos después, simplemente observando el caos desarrollarse ante ellos, antes de que Mer y Jane tuviera suficiente y finalmente estallara en carcajadas. Eventualmente Peter y Gwen se unieron, seguidos por los otros dos Spider-Man, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras veían el espectáculo ante ellos. Mer y Jane se secó las lágrimas, nunca vamos a dejar que se olviden de esto, ¿verdad? Gwen sonrió, viendo cómo la usualmente madura Glory era desarmada a la fuerza por un Spider-Man enfadado con un gran símbolo de araña blanca y otro Spider-Man vestido de rojo y negro, y sacudió la cabeza, no lo haremos. Mer y Jane nunca llegó a terminar, aunque las dos se sobresaltaron de repente cuando una Spider-Woman de blanco y negro voló y se estrelló contra una pared, no muy lejos de ellas por un Spider-Man tuerto, antes de que este fuera inmediatamente golpeado con un backflip por otra Spider-Woman, esta con pelo largo castaño y vestida de rojo y blanco. Dicha Spider-Woman fue entonces inmediatamente cargada por una borracha Glory empuñando un bate mientras el maltrecho Spider-Man con el símbolo blanco parecía negarse a rendirse mientras cojeaba tras ella. Mer y Jane le dio a Gwen y Peter una mirada de reojo, una sonrisa torciendo sus facciones. Oye, ¿sabéis si tienen palomitas por aquí por casualidad?